Bom, já está gravando. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos o prazer de ter o Giancarlo Ursua, da Universidade Católica de Chile. Quero agradecer a ele por ter aceitado o convite de falar no nosso seminário. E ele vai falar de geografia versus log geografia, sumas de Dedekind e frações contínuas. Tá? Então, Giancarlo pode começar em espanhol na hora que você quiser. Muchas gracias por la invitación, un gusto dar esta charla. Va a ser un paseo por hartas cosas, por favor, me interrumpen, yo no sé cuáles son sus backgrounds, así que, bueno, le vamos a dar y veamos cómo va. Me van preguntando, por favor. Entonces la idea es hablar de esto de la geografía versus log geografía, no tienen por qué saber qué significa eso, lo voy a ir definiendo a poco. Entonces voy a partir por esto. Van a ver, no me acuerdo cuántas secciones hay, pero esta es la primera. Entonces, raíces enésimas de divisores. Entonces, en toda la charla voy a asumir que el cuerpo, este K, es algebraicamente cerrado, no necesariamente característica cero, pero ya van a ver en este ejemplo que la característica, como voy a tomar una raíz cuadrada de un divisor, entonces como tengo ahí un 2, voy a pedir que ahí la característica no sea 2. Pero esa va a ser la única restricción. Entonces, cuando tome raíz enésima, quiero que la característica no sea, que sea coprima al n. De hecho, mi n va a ser un primo, así que sea distinto al n. Bien, entonces en este ejemplo, yo tomo dos números en k, 0 y 1, ¿ya? Entonces quiero explicar qué significa sacarle la raíz cuadrada a un divisor en el caso más simple posible. Entonces tengo dos números. Estos dos números serían mi divisor en A1, en A1K, ¿cierto? Y voy a tomar el polinomio x cuadrado menos x, que sería simplemente x menos 0 por x menos 1, x cuadrado menos x. Entonces la idea de tomar la raíz cuadrada de estos dos números es sería considerar este polinomio y a este polinomio sacarle la raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo considero una nueva variable que sería y, y simplemente voy, y esto es lo más natural del mundo, yo creo que están todos de acuerdo, escribo y al cuadrado igual a ese polinomio. Entonces voy a tener mi nueva curva afín en A2, ¿cierto? Porque ahora tengo dos variables, que sería mi x', y luego a través de la proyección tengo este morfismo f', que es 2 a 1. Este morfismo de acá es lo que yo voy a considerar que representa la raíz cuadrada de ese divisor inicial 0, 1. Entonces, bueno, pero no lo voy a considerar solo en el caso afín, ya en donde ustedes simplemente escriben esta ecuación, sino que quiero que esto se compactifique, quiero considerar el caso proyectivo. Entonces, esa es esta línea de acá. No exactamente, la que sigue. Acá en esta línea de aquí quería decir de que este morfismo está exactamente ramificado en 0 y 1. ¿Qué significa estar ramificado? Significa el lugar donde ustedes no tienen, porque uno espera genéricamente que tengo dos puntos acá arriba que van a 1. Pero por supuesto, si toman los ceros de este polinomio, les va a quedar y cuadrado igual 0, entonces van a tener un solo punto. Esa parte donde eso pasa se llama en inglés branch divisor. Y en español decimos divisor de ramificación abajo y arriba. Entonces abajo voy a tener estos dos puntos donde ramifica, es la única parte donde hay un solo punto arriba, y en todos los demás hay dos. Ahora, como les decía, quiero la versión proyectiva de esto, y para hacerlo proyectivo, bueno, veo el A1 dentro de P1, ¿cierto? La forma natural, entonces en vez de tomar 0,1, tomo 0,1, 0,1 y 1,1. Esos serían mis dos puntos donde yo quiero ramificar. Ese es mi nuevo divisor. Y luego, en este caso, la manera de considerar algo proyectivo es súper natural. Simplemente homogenizan este polinomio, ¿cierto? Entonces le agrego un z, estoy en P2, y luego proyecto. Entonces x y z va a xz, que es simplemente lo que yo estaba haciendo acá arriba.
Bueno, acá me faltó un primo. Ya este lo voy a llamar el F. Y este es el que a mí me interesa. Entonces, voy recapitulando. Yo tengo una variedad suave como P1, que sería mi I, y hay un divisor, que sería tomar estos dos puntos, en este caso, al cual le quiero sacar la raíz cuadrada, y ese proceso lo estoy explicando con este ejemplo, en donde construyo este X y también este F. ¿Ya? Y todo esto lo voy a llamar la raíz cuadrada de mi divisor de en I. Y el monito de acá explica lo que está pasando, ¿cierto? Entonces estos dos puntos van a dar a 1, pero para cualquier otro tienen 2 puntos arriba. Ya, esto es lo que queremos hacer. Entonces, déjenme ver, el conjunto ya. Entonces mi divisor dentro del I lo voy a denotar por D. ¿Ya? Entonces va a ser simplemente un conjunto, lo puedo expresar así, o quizás lo voy a expresar, no, de hecho en general lo voy a expresar como una suma de divisores irreducibles. ¿Ya? Entonces acá sería la suma de estos dos puntos. Y entonces tiene a su raíz cuadrada representada por el X. Entonces el X representa la raíz cuadrada de esos dos puntos. Este es el caso más simple que se me ocurrió para poder explicar el inicio de la charla. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, pero tienes un divisor en X también que es el que va a representar la raíz cuadrada, Sí, que es la ramificación encima. claro, la ramificación sería claro, la raíz cuadrada en sí, sí. Entonces aquí estarían como la representación de la raíz cuadrada de lo de abajo. ¿Ya? Pero esta es la construcción, lo pueden pensar como una manera de construir variedades, como una máquina de construir variedades X a partir de un divisor dentro de otra variedad Y. ¿Ya? Y esta herramienta la voy a utilizar para hacer un montón de cosas durante esta charla, pero en más generalidad. Esto era una curva. Entonces queremos hacer lo mismo, se ve eso, ¿no? En completa generalidad. Entonces, en completa generalidad va a ser tener una variedad proyectiva no singular, mi I, que antes era P1, y un divisor, como les dije, lo voy a escribir así, como suma de sus componentes irreducibles, tal que este divisor es un divisor de cruces simples normales. Y para no ser demasiado formal, lo que hice más abajo fue explicar qué significa cruces simples normales con un dibujo. Entonces ya lo explico, aguantan un minuto. Pero cuando yo tengo de este dato yo voy a querer construir una X y un morfismo que es genéricamente PA1. Este X va a ser suave y esto va a ser genéricamente PA1. Lo que va a suceder es que puede pasar que variedades de dimensión mayor que 0 se contraigan también en este proceso. ¿Ya? Entonces no es PA1 salvo ramificación, sino que genéricamente PA1. Entonces quiero construir este X a partir del D y el I junto con este F, donde P va a ser un número primo, entonces este P es el N del comienzo, y en el ejemplo era 2, y X es una variedad proyectiva no singular representando a la raíz pésima de CD. Entonces voy a explicar cómo se hace eso. Lo de cruces simples normales lo puse acá. Entonces, estas son las representaciones de mi D. Si D es 1, cruces simples normales significa simplemente un número finito de puntos. No hay condición ahí. Entonces tengo R puntos. Y una cosa que todavía no digo en todo esto es que a cada uno de los D sub I le voy a asignar multiplicidades. Esto en dimensión 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces estas son las multiplicidades que aparecen acá, que van a volver a aparecer de nuevo un poquito más adelante. Y esas multiplicidades van a estar entre P y 0. La condición para yo poder construir este X, cuando estamos en dimensión 1, va a ser que la suma de esas multiplicidades sea congruente a 0 módulo P. Entonces todo eso lo puse de una porque dimensión 1 es muy simple, entonces lo quise dejar así. En dimensión 2 ya voy a explicar qué tenemos que hacer. Este dibujo simplemente representa los cruces simples normales. Que vamos a tener un montón de curvas suaves, todas estas curvas de ahí son suaves, y las intersecciones entre ellas, si es que las hay, son nodos, o sea, se cruzan así. Ya es lo que uno representaría como xi igual 0 dentro de C2 o K2. ¿Okay?
Y en dimensión 3, que no es algo que me voy a meter hoy día, pero en dimensión 3 tendrían cruces de dos planos, así como lo ven ahí, o también cruces de tres planos, pero tiene que ser como los ejes coordenados, ¿no? Lo que ven ahí. Eso sería cruces simples normales. Entonces en dimensión n ustedes se pueden imaginar qué significa cruces simples normales. Ya, entonces aquí van a entrar las multiplicidades. Entonces la condición para la existencia de esta construcción es la siguiente. Lo que sucede es que cuando estamos en una variedad proyectiva no singular, no es así como que ustedes tienen cualquier divisor y yo me puedo construir esto. Eso no funciona así. Hay una condición para que esto funcione, y esa es la condición que voy a explicar ahora. Por ejemplo, para puntos la condición está acá, que la suma de estas multiplicidades sea congruente a 0 módulo P. Entonces ahora voy a explicar la condición en general. Entonces existen estas multiplicidades, entonces para cada uno de los divisores, números enteros, entre 0 y P, tal que esto pasa. Entonces el divisor D, ¿cierto? El divisor D contenía el de 1, de 2, de R, que son cruces simples normales. A ese divisor, a cada una de las componentes, les voy a agregar esta multiplicidad, que está ahí, y la condición va a ser de que el as correspondiente a este divisor con multiplicidades sea isomorfo, o si quieren como divisor pueden decir que haya otro divisor equivalente, ¿no? Linealmente equivalente, a un line bundle a la P, tensorizado PBS. En divisor, esto de aquí sería P por algún, bueno, no D, tendría que ser otro divisor, P por algún E, cualquiera. Esa es la condición. Con esa condición, entonces esto es para algún line bundle, cualquiera. Esto no es efectivo, no, es cualquier cosa, tal que a la P me dé esto. Entonces con esa condición van a ser capaces, como voy a mostrar, de construir esta raíz pésima del D dentro de un I. Pero una pregunta, disculpa. ¿Tu divisor inicial es reducido? Sí, cuando yo hable de D va a ser reducido. O sea, Y las después curvas no tienen multiplicidad ahí. no tiene Giancarlo, multiplicidad. solo una pregunta. Reducir, Fuera, ¿sí? fuera de D no ramifica, siempre es 1 a Fuera P. de D, fuera de D no ramifica, exactamente. Fuera de D vamos a tener P preimágenes. Ok. Exacto. Toda la ramificación va a estar dentro de D, y las cosas complicadas van a suceder, por ejemplo, sobre un punto así, vamos a tener solamente un punto arriba, y esto se va a parecer a lo que pasaba en dimensión 1, que sobre un punto tenía solamente un punto arriba. Pero el asunto es qué pasa sobre un cruce, ¿cierto? Y sobre un cruce van a haber singularidades que tenemos que resolver, y cuando las resolvemos aparecen estos divisores que se van a contraer con el F. Voy a explicar todo eso en un ratito. Pero acá viene un ejemplo, quiero dar hartos ejemplos para que tengan algo en mente. Entonces aquí está el ejemplo. Entonces acá mi I ahora es dimensión 2, el plano proyectivo, y mi D va a ser igual a R rectas cuyas intersecciones son solo nodos. Uno piensa eso como que fuese una posición general, no hay ninguna posición específica para estas rectas, ¿ya? Entonces, solo nodos. Entonces, podemos considerar la raíz pésima de ese conjunto de rectas en P2. El único dato que necesitamos es una partición del primo P. O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Si yo tomo una partición de un primo P, que una partición significa una suma de números positivos que me dé P, pero necesito R de ellos, entonces estos números se los voy a poner a las rectas, digamos L1, bueno, acá sería el D1, ¿no? A1, D1, más hasta AR de R, pero como son rectas, esto es PBS, el O1, ¿cierto? O 1 a la P. Entonces eso es lo que está detrás de decir una partición. Entonces ustedes tienen una partición, y yo puedo considerar, voy a poder considerar la raíz pésima de esa configuración de recta. Y aquí abajo les puse un ejemplo. Entonces aquí tienen 4 rectas, R igual 4, y puse multiplicidad. Esta es la manera que voy explicando yo. Las multiplicidades van con un circulito. Entonces 1, 1, 1
Bueno, y la última ya estaría determinada para que sea P menos 3. Y entonces, dado esto, 4 rectas con esas multiplicidades, va a pasar lo siguiente. En un primer paso, que lo voy a explicar más abajo, no lo he explicado todavía, voy a sacar la raíz p-ésima a la bruta, como puse ahí, en donde esta variedad aquí tiene singularidades que ni siquiera son normales. O sea, va a ser singular, por ejemplo, a lo largo de estas rectas. Entonces, en el segundo paso, lo que voy a hacer es normalizar esta variedad, y ese va a ser mi x2, pero ahora el problema que voy a tener es que sobre estos puntos va a ser singular, y en la parte final voy a resolver la singularidad. Y todo este proceso me va a dar el f. ¿Se entiende? Eso es cómo va. Eso es lo que va a pasar. No he dicho cómo se construye, ¿no? ¿Cómo se construye formalmente? Esa es la pregunta. Y yo voy a explicar la manera que tenemos en geometría algebraica de hacer esto. Pero sé que en topología o con otras geometrías lo piensan de otra forma. Entonces, ¿cuál es la manera que pensamos en esto en geometría algebraica? A todo esto yo aprendí toda esta construcción de Vivek, cuando él prueba estos teoremas de anulación, los vanishing theorems. La herramienta fundamental es esta construcción, y yo aprendí esta construcción de ahí. Bien, Vivek y Enold. Bien, entonces sea R, sea corchete R, esto de acá va a significar la parte entera. Entonces, por ejemplo, la parte entera de 3.1 sería 3, y de menos 2.1 es, tengo que irme para arriba, ¿no? Bueno, pues no voy a considerar nunca la parte entera de un número negativo, siempre van a ser positivos, así que eliminamos la parte decimal y tiene la parte entera. Estas partes enteras son fundamentales, van a entrar de una manera bien linda en toda esta construcción. Entonces voy a definir, aquí quizás me falta algo, sí, espérense. Aquí quiero recordar algo que dije arriba. Entonces vamos a suponer que ya tenemos que L a la P, que es la condición que necesitamos para tener nuestro cubrimiento, isomorfa a O, I, y acá viene la suma de los AI de I. ¿Ya? Estoy suponiendo que tengo esto. Entonces, como tengo esto, ya tengo mi L. Ese L ya está. Ya tengo mi I, mi D, los AI y el L. Y el P. Ya tengo todo eso. Entonces, a través de esto, voy a definir estos nuevos line bundles de acá. Esta de acá no es una potencia, es una notación nomás. ¿Y qué significa L a la paréntesis I? Significa de verdad la potencia, esto sería la potencia, L a la I, tensorizado con OI de este divisor. Y aquí aparecen las partes enteras. Entonces aquí tienen las multiplicidades por el I, que es este I de acá, dividido en P. Entonces todo acá es una fracción que le estamos sacando la parte entera. Acuérdense que los AJ están entre 0 y P. Entonces, si ustedes empiezan a multiplicar por un I, bueno, y el I va a ir desde 0 hasta P menos 1, por supuesto que se pueden pasar de P. Entonces, cuando se pasan de P, empiezan a adquirir algo aquí. Al comienzo no tienen nada, al comienzo sería solamente este, pero después de un rato empiezan a adquirir. Lo pueden pensar así, ¿ya? Este sería el L. Bueno, estos L de acá van a hacer el trabajo de la normalización, lo que está aquí, ¿ya? Y estos L de acá hacen el trabajo bruto de lo que está acá. ¿Y cómo? Así. Entonces esta es la manera de construirlo así formal. Entonces ustedes van a tomar esta álgebra, o I-álgebra, y le van a considerar el spec. Y luego van a tomar esta de acá, y le consideran el spec, y el asunto es que este de aquí va a ser mi x2, que yo decía ya, y este de acá va a ser mi x1. ¿Ya? Este no es el spec de un anillo, este sería el spec de una OI álgebra. Entonces resulta que
Que por ejemplo esto de acá, si parten con algo proyectivo, esto de aquí va a ser proyectivo también. No es algo afín, no van a pensar que esta cuestión es afín. ¿Ya? El L está haciendo el trabajo de este Z, de este I cuadrado. Este de acá. Y el L lo está pegando en todas partes para que esta cuestión sea algo compacto. Y lo mismo está haciendo el LI para la normalización. Ya, yo no les voy a mostrar por qué esto sería la normalización de nada de eso. Les estoy comentando nomás cómo formalmente se trabaja. ¿Ya? Entonces esto para mí sería el bruto, que sería como decir z a la n igual lo que sea localmente. Ya donde es como que agregaron una variable que sería mi z, igual, no sé, x a la a, y a la b, w a la c, por ejemplo, en dimensión 3. Pero esto de acá, con esa manera, la bruta, local a la bruta, va a adquirir mucha singularidad. Entonces tomamos la normalización, pero uno podría decir, chuta, pero ¿cómo hago eso? ¿Cierto? ¿Cómo trabajo la normalización? No tengo idea cómo normalizar esto y pegarlo. Bueno, se puede hacer de una así. Simplemente van a tomar esta álgebra y el spec va a pegar y van a tener la variedad normal. Pero ahora van a tener problemas con singularidad de codimensión mayor o igual que 2, las cuales vamos a tener que resolver. Voy a explicar cómo sucede esto en dimensión 1 y 2 en estos comentarios. Antes del 1 y 2, entonces tengo estos dos comentarios. El primero es que inmediatamente si ustedes escriben algo así, a todo esto las singularidades que van a sacar de acá son racionales. Entonces al ser racionales, yo puedo comparar invariantes acá arriba con invariantes acá abajo. ¿Ya? Y por eso puedo hacer esta comparación de acá. De hecho, el f, lo que estoy usando aquí es que el f estrella abajo del OX va a ser exactamente, porque pasé por racional y luego pasé por aquí, va a ser exactamente esa suma que escribí ahí. ¿Ya? Entonces, al tener eso y al no tener los RI, los RJ, porque esta cuestión es racional y después afín, ustedes pueden comparar directamente la cohomología. Y entonces, no sé, preguntas como, bueno, ¿será este X conexo? ¿Será que es conexo? Bueno, ustedes saben que eso lo pueden determinar mirando el H0 del X o X, cuáles serían las funciones regulares en todas partes, ¿no? Y bueno, eso lo pueden descomponer así, pero en la primera parte, estos son puro H0, en la primera parte van a tener el trivial, el OI. Entonces ahí ya tienen el C y ustedes quieren que todo el resto sea cero, para que sea conexo. Bueno, y sucede que en este caso donde yo tomé primo, P, entonces todos estos están entre 0 y P, todos estos de aquí son coprimos, y como son coprimos, como el máximo común divisor es 1, entonces eso va a implicar, si hacen el cálculo a mano, eso va a implicar que todo el resto va a ser 0, entonces la variedad X es conexa. Si ustedes lo quieren hacer en mayor generalidad y quieren usar un n que no sea primo, entonces ahora tienen que ponerse a pensar sobre qué divisores comunes pueden tener con ese n. Y si por alguna razón tienen un divisor común entre todos con ese n, lo de arriba se podría desconectar. Por ejemplo, el caso trivial es que ustedes tomen un L, caso trivial sería O a la O tensorizado n igual O. ¿Ya? Si ustedes hacen eso, sería, bueno, es demasiado trivial porque ahí ni siquiera tengo multiplicidades, pero si ustedes hacen eso, les va a quedar el I repetido n veces arriba. O sea, lo que estoy tratando de decir es que esta construcción es de verdad súper general, pero yo la estoy restringiendo a un primo P y a multiplicidades, y a multiplicidades que están entre 0 y P y así son coprimos, entonces tengo como... por ejemplo, Rubén parece que preguntaba si solamente está ramificado sobre D. Eso siempre es verdad, pero cuando el P es primo, la ramificación sobre el D es total. O sea, sobre las partes donde no se están intersectando, arriba solamente tengo un punto. Pero ¿qué pasaría si es que yo tengo un N y yo pongo multiplicidades que no son coprimas a ese N? Entonces ahí va a empezar a variar la ramificación. Va a haber ramificación, pero empieza a variar. Yo estoy eliminando eso. Con el primo P me queda como una ramificación total. Esencialmente lo que pueden pensar es que tienen este divisor de abajo,
y arriba van a tener el mismo divisor D, como una copia de él, pero van a ver como singularidades en las intersecciones que hay que resolver. Pero no hay como dos copias de cada componente irreducible, sino que una para cada uno. ¿Ya? Ese es el asunto, usar P, no preocuparme por divisores comunes. Luego acá le estaba escribiendo, si quieren, el Riemann-Hurwitz. Entonces ustedes pueden escribir el divisor canónico de arriba, como simplemente tirar para atrás, el divisor canónico de abajo, junto con la ramificación de esta forma. Y de nuevo tiene esta forma porque este es primo P. Si no, habría que ver algo con... Ustedes han visto en superficie de Riemann, quizás, que si ponen multiplicidades que tengan que ver con el grado del morfismo, entonces aquí aparecen. Y luego más lo que tenga que ver con la resolución de singularidades, que es este delta. ¿Ya? Lo puse así nomás, no quise ser más preciso. Ahora déjenme ver qué pasa en dimensión 1. Entonces en dimensión 1, como ustedes saben, con normalización basta, porque normalización les va a dar algo suave. Entonces van a tener simplemente bruto y normal. Este va a ser el X. Y se acabó. Y bueno, y el asunto es que cuando yo tengo un primo P acá, como todos estos son coprimos a P, los AI no van a participar en los invariantes que a uno le interesan. En cualquier cálculo que tengan, prácticamente, no van a aparecer los AI, como que desaparecen, como que no estuviesen. Y eso es algo de dimensión 1, que la normalización baste y que los AI, y que no dependa de los AI, es algo de dimensión 1, porque ya en dimensión 2, como pongo ahí, no basta la normalización, vamos a resolver singularidades y ya van a ver cuál es la dependencia con las multiplicidades. Va a haber una dependencia. La línea que está acá abajo les dice cómo se resuelven multiplicidades, cómo se resuelven las singularidades de un cubrimiento. Entonces, ¿qué pasaría? Yo tengo, este es mis dos divisores locales, entonces este sería como un DI y un DJ que se intersectan, ¿cierto? Se pueden intersectar en un nodo, y digamos que la multiplicidad del DI es A y el del otro es B. Y ustedes quieren saber, bueno, ¿qué pasa cuando lo hago a la bruta? Bueno, la bruta es esto. Ah, aquí me faltó un Z, perdón. Esto fue demasiado la bruta, ¿no? Aquí falta un Z. Porque obviamente le tengo que agregar una variable para que esto tenga ahí sentido. Ahora sí. Entonces lo que hicimos en el ejemplo arriba, si ustedes quieren tomar la raíz pésima, bueno, Z a la P igual X a la A por Y a la B. Eso es lo que está pasando localmente. Ese es el primer paso. El segundo paso es la normalización. Ese ni siquiera lo escribí, pero ustedes saben que hay una receta súper linda ahí. ¿Ya? Y cuando ustedes ven esa normalización, van a tener una situación, lo voy a poner así, como, esto es una superficie, ¿no? Entonces, como un cono, ¿sí? Digamos que aquí está el rayo que corresponde al X, y aquí hay otro rayo que corresponde al Y, y aquí van a tener una singularidad. Esa singularidad se puede resolver, como muestro a la izquierda, a través de una cadena, tal cual sale ahí, de P1s. Todos estos son P1s. Entonces ustedes van a tener una manera de insertar una cadena de P1, ustedes sacan ese punto singular, insertan esta cadena de P1, es como un blow-up, en donde ponen un solo P1. Y queda resuelto. Entonces este de aquí va a ser mi X. Este de acá es el X. Este es el X2, este es el X1, y acá está el Y. ¿Ya? Eso es lo que sucede localmente. Entonces ustedes están preguntando cuál es esa singularidad. Entonces este es mi pequeño paseo por ese tipo de singularidades. Ya las voy a Carlos, explicar. ¿esa última resolución es una composición de blobs? No, no es una composición de blowups. Es una composición blow-up y normalización. Esta resolución se puede ver en términos tóricos. No sé si han visto Ah, ok. singularidades tóricas. Entonces acá hay un cierto fan, que son dos rayos nomás, que les produce, estas singularidades son cíclicas, que les produce una singularidad cíclica,
Y ustedes saben, en geometría tórica de dimensión 2, para resolver esas singularidades, lo que hacen es ir ingresando rayos, ¿cierto? Van ingresando rayos a través de esta fracción continua de Hirzebruch, Jung. Y cada uno de los rayos representa estos P1 que puse ahí. Y al final resuelve. Esa es la manera. La manera Entonces, tórica es la manera de hacerlo. entonces como dijo Rubén, siempre ramifica sobre el divisor y también lo contrae sobre el divisor. Claro. Sobre... Entonces, aquí, o sea, entonces aquí fuera tenemos los P puntos, ¿cierto? Aquí sobre el I tenemos un solo punto, que va a un punto abajo, y todo el azul, todo eso azul va a ir a parar aquí. Y no crea una singularidad, porque este es un proceso en donde se contrae, obtiene esta singularidad, pero después hay un cubrimiento. Y como que ese cubrimiento lo suaviza. Uno no tiene que esperar allá abajo que haya una singularidad. ¿Okay? Y eso es lo que está pasando. O sea, imagínenselo así. Es como que el D se separara en todas las formas donde se intersectaban para ingresar estos P1 en todas partes. Y si ustedes sacan todos esos P1 y la preimagen del D, o sea, si sacan la preimagen del D, es simplemente un cubrimiento de tal, como los cubrimientos de topología, en donde tienen P copias del complemento abajo que se pegaron de alguna forma. Que no me animo a tratar de mostrarla. Ya, entonces, ¿qué sucede con estas singularidades, no? Entonces, localmente, como les decía, las singularidades se ven así. ¿Cuál voy? Voy más o menos bien. Entonces se ven así. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con esto? ¿Cierto? Entonces, lo primero que uno hace es decir, bueno, todas aquellas, se fijan que acá hay una A y B, se pueden llevar a esta forma. ¿Ya? ¿Y cómo se llevan a esa forma? Fíjense que acá hay un P menos Q. Entonces, lo único que necesito saber quién es este Q. Bueno, ese Q es tal que Q por A más B es congruente a 0 módulo P. Esa es la forma que uno lo lleva a esta forma canónica. Luego, esta forma de acá, uno puede mostrar que su normalización, entonces cuando ustedes encuentran la normalización, esa normalización es exactamente el cociente de K a la 2, acuérdense, esto puede ser C, si quieren, C a la 2, partido por el automorfismo. Entonces tenemos C a la 2 y tenemos un automorfismo. ¿Cuál es el automorfismo? XY lo manda a mu X, mu a la Q, ese es el Q que sale ahí, Y. Ese es el automorfismo. Hay un automorfismo de C2 en C2, eso tiene, el mu es una raíz pésima del 1, entonces este automorfismo tiene, por supuesto acá el P no es la característica del cuerpo, ¿ya? Eso lo estamos sacando. Entonces el mu es una raíz pésima de 1, pues pensémoslo como C, y luego estoy cocientando, acá, y ese cociente, digo yo, es isomorfo a la normalización de esto. Y eso se puede hacer de manera, eso es bien simple de hacer, pero no quiero meter tanta notación, porque eso alargaría demasiado la charla. Pero esto es simple de hacer, créanme que es simple de hacer. Comparar esto de acá con esto de acá. ¿Ya? Entonces lo que ustedes tienen es, tengo esta singularidad esencialmente, la cual normalizo y me queda esta singularidad cíclica. Y esta es la singularidad tórica que al final vamos a resolver así. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, toda esta singularidad cíclica lo resolvemos tóricamente y por supuesto tampoco voy a hacer el proceso, simplemente les voy a decir cuál es la receta. Y la receta es yo tomo el P, lo divido en Q, y esto es re importante que se entienda, así que voy a hacer un ejemplo. Y voy a considerar esta fracción continua, que esta es la fracción continua de Hirzebruch-Jung. ¿Ya? Aquí los EI son todos enteros mayor o iguales que 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, si tomo P igual 7 y Q igual 3, entonces tienen 7 sobre 3, ¿cierto? Y quiero saber cuáles son los EI, entonces tengo que sacar la parte entera y sumarle 1,
que creo que es 3, y después digo menos, y acá, no, la parte entera sí, y entonces acá digo 3 por 3, me da 9, menos 2, me da 7, ¿cierto? Ese sería como un primer paso, pero por supuesto esto no tiene esa forma. Ahora lo que voy a hacer es dividir por ese 2, y ahora el 3 medio lo convierto en una fracción continua, entonces sería 3 menos 1 partido en 2 menos 1 partido en 2. Y ahí termino. Entonces cuando ustedes resuelvan la singularidad 1 partido en 7, 1, 3, que viene de hacer actuar con Q igual 3, ¿cierto? Una raíz séptima de la unidad, necesitan 3P1. Entonces habrían 3P1 acá con autointersección. Menos 3, menos 2, menos 2. Entonces, sobre esa singularidad, ustedes verían algo así, ¿cierto? Acá estaría mi ramificación roja. Esas tres cosas son P1 y las autointersecciones son menos 3, menos 2, menos 2. Eso es lo que estoy haciendo. Las autointersecciones siempre son esos números E1, E2, ES. Sí, esas son, sí, eso se me olvidó ponerlo. Sí, perdón. Acá EI igual a menos EI. Sí. Y todos estos EI son P1. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Siempre está pasando eso en superficie. Y acá defino algo importante para después. Lo destacamos. Esto acá. Ese S, que es la cantidad de P1 que tengo que meter, es el largo de la fracción continua. Y lo voy a poner que es el L de largo QP. ¿Ya? Ahora, resulta que para esta resolución de singularidades es súper relevante las sumas de Dedekind. No sé si es que alguna vez las han visto. Bueno, son esas que están ahí. Déjenme cerrar acá. Estas sumas de Dedekind, y puse ahí un cuadrito histórico, usadas por Richard Dedekind en 1860 más o menos, en su función eta. Entonces, cuando él representaba esta función eta como ecuación funcional, aparecen siempre como unos errores, ¿cierto? Como que no es, ustedes la aplican como una transformación de medio, y queda como que igual, salvo un error. Y ese error tiene un cierto exponente, y en ese exponente estaba esta suma de Dedekind, que él definió. Viene de teoría de números. ¿Y qué son estas sumas? Son, bueno, es lo que ven ahí, estos paréntesis dobles redondos, que significa simplemente el número menos su parte entera menos un medio. Entonces hacen eso con el I partido en P y con el I por Q partido en P. Y lo multiplican. Y los van multiplicando y los suman. ¿Ya? Estas cosas de aquí no tienen una fórmula cerrada con P y Q. Son como sumas medianamente como misteriosas, como que uno podría estudiar aparte. Y de hecho un montón de gente dedica su vida a estudiar estas sumas. Estas son las sumas de Dedekind clásica. Estas sumas de Dedekind clásica directamente van a tener que ver con dimensión 2. Hay generalizaciones por Sayer y por otra gente para dimensión n. Hay un libro muy lindo que es del mismo Hirzebruch y Sayer sobre sumas de Dedekind y el teorema de Atiyah. ¿De Atiyah quién? Se me olvidó la otra persona. Pero si googlean por ahí, Sayer, Hirzebruch, sumas de Dedekind, va a aparecer un libro, ese libro es muy lindo, y ven la conexión de las sumas de Dedekind y la geometría. Ya. Entonces resulta que, bueno, aquí voy a decir un par de cosas sobre las sumas de Dedekind para que nos familiaricemos un poquito más. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman la suma de Dedekind de AB, y luego la suma de BC, entonces ahora el rol se fijan acá el P sería el B, pero acá el Q el B, C. Entonces si hacen eso, tiene una fórmula cerrada en relación a C y B. Acá me falta, aquí hay algo raro.
Si no aparece A. Sí. A ver, déjenme ver. Esta es la reciprocidad de Dedekind. Entonces, déjenme buscarlo. Sirve de recreo. ¿Cómo se escribe? ¿Es Hirzebruch y quién más? Aguiar. Aguiar. Esto es un libro sobre geometría y teoría número. Sí. Y hay una segunda parte que se está escribiendo hace rato que todavía no termina. Paul Ganels está en ese proyecto. Reciprocidad. Yo creo que escribí algo mal acá. Déjenme. A ver. Es que debe ser la suma de BC, ¿no? O sea, la suma de King de BC más la suma de King de CB, ¿no? BC y CB. Sí, ¿verdad? O sea, como Exacto. cómo voltearlos. Sí, sí. Gracias, Diana. Sí. Entonces, bueno, quizá ahí tengo que explicar algo, porque el Q para nosotros siempre está entre 0 y P. El asunto es que Q y P ahora pueden ser números positivos, coprimos, y pueden definir la suma de X de esa forma. Entonces aquí va el C. El CB, BC, y entonces supongo que, claro, como saqué la A, entonces aquí debería haber un 1. En la parte que todavía no explico. Entonces el asunto es que ustedes pueden probar a mano esa ley de reciprocidad que escribí ahí para sumas de X, lo que está a la izquierda, pero resulta que a través de la maquinaria geométrica que les he contado, o bueno, aquí más directamente nomás, si ustedes toman este plano proyectivo con pesos 1, B y C, y calculan características de Euler como esta es una superficie racional, si ustedes hacen eso, les va a dar esta ecuación. Entonces, geométricamente aparece la ley de reciprocidad de la suma de Dedekind. Otra cosa que puedo decir es que la suma de Dedekind de Q y P se puede escribir de esta forma, usando la fracción continua P partido en Q. Estos EI son los de la fracción continua. Y de nuevo, y este Q' de acá es el inverso a Q módulo P. ¿No lo escribí? Ahí está. Sería el entero entre 0 y P, tal que el inverso al Q módulo P. Entonces no tienen una fórmula cerrada, como les contaba yo, a través de P y Q, pero a través de la fracción continua sí tienen una fórmula cerrada. O sea, si ustedes consideran la fracción continua, pueden hacer esto. Y esto se lo pueden hacer a mano, o pueden usar lo que hice arriba, con estos cubrimientos cíclicos, con estas raíces enésimas de divisores, y usar la fórmula de Nether para superficie. La fórmula de Nether, que esta se las recuerdo, que es la 12 característica del OX igual a K cuadrado más la característica de Euler, usan eso y aparece mágicamente esta cosa de acá. O sea, también se puede ver en términos geométricos. Y finalmente les quería mostrar esa ley. Para la superficie proyectiva. Para la que construyen, sí. Para la superficie de arriba, para la que construyen. Bueno, tengo que decir cómo se construye y todo. Pero haciendo los cálculos a mano, cuando uno sabe ya cómo calcular los invariantes, que eso viene más abajo, al escribir la fórmula de Nether, aparece esto. ¿Sí? Entonces es geométrico también. Y aquí algo más puntual, ustedes pueden probar esta relación entre sumas de Q de Q más 1 y de Q' más 1, simplemente
a través de cubrimiento puede quedar como de tarea, así que de esto de acá, de esta situación de acá, en donde tienen 3 rectas y esas multiplicidades, en donde uno sabe que ese cubrimiento va a ser racional. Y les cuento al tiro por qué va a ser racional. Eso va a ser racional porque ustedes, si consideran los P1 que pasan por ese punto, todos los de ahí, cuando los tiran para atrás, todos estos P1 van a ser P1. Porque son cubrimientos, cuando ustedes lo restringen a ese P1, son cubrimientos ramificados en 2 puntos de grado P. Y eso siempre son P1. Entonces lo que van a ver al otro lado es una familia de P1. Entonces van a obtener una superficie racional. O sea, uno puede probar que eso implica que es una superficie racional. Entonces la característica de Euler ahí, de esa construcción, va a ser 1. Y usando esto, pueden mostrar esto de ahí. Entonces, estas 3 cosas son geométricas. Es gracioso la conexión que tiene esta suma de King con geometría, son directas. Es como que ustedes me digan, pásenme una fórmula que tengan alguna relación entre ellas, y uno quizás debería ser capaz de encontrar una relación geométrica que explique la fórmula. Bien, ahora me voy a pasar a los números de Chern y geografía versus geografía logarítmica. Entonces, yo asumo que tienen alguna familiaridad con esto, pero veamos, tengo mi superficie proyectiva suave, tengo mi haz de 1 formas, y a través de ese haz ustedes tienen las clases de Chern y del dual, ¿cierto? Y luego ustedes tienen estos números de Chern, de esas clases de Chern, que sería la autointersección de la clase, y que al final viene a ser la intersección del divisor canónico consigo mismo. Y el C2, por ejemplo, sobre C, corresponde exactamente a la característica topológica de Euler, de la superficie. O, a través de la fórmula de Noether, lo pueden ver simplemente, y esto es para cualquier cuerpo algebraicamente cerrado, como 12 veces el chi, menos lo que di, el otro invariante. Lo pueden ver así. Entonces estos 2 de aquí son mis números de Chern, ya para la superficie de X. Ahora nos interesa, vamos a relacionar, esto sería geografía, la preocupación por los números de Chern, y log geografía es la preocupación por los números de log Chern. Entonces aquí me faltó una barra. ¿Y qué significa eso? Yo tengo mi situación del divisor con cruces simples normales dentro de un I, y entonces vamos a tomar las diferenciales con polo que sean a lo más simple sobre este divisor. Eso resulta ser un vector bundle de localmente libre de rango 2, así como lo es el omega 1, la superficie, este también. Y a este le van a tomar las clases de Chern, y resulta que la primera al cuadrado va a ser simplemente K de I más D al cuadrado. Acuérdense el D reducido, como siempre. Y el C2 barra va a ser la diferencia entre las características de Euler, del I con el D. ¿Ya? El asunto es que nos gustaría tener quizá una maquinita que nos diga que si yo tengo C1, C2 barra, una situación así, por ejemplo, rectas dentro de P2, eso se pueda relacionar con geografía de superficie de tipo general, con el C1 y C2 de superficie de tipo general. Esa es la relación que ando buscando. Y no sé si lo lograré, pero sigamos. Tú me dijiste que tenía 2 horas, ¿no? Sí, una pregunta es C2 de Y menos C2 de D o menos C1 de D. Menos C2 de D. C2, quizás es que lo puse, sí, tenéis razón. Esto debería ser lo voy a poner con es. ¿Ya? La característica de Euler de E. Lo voy a dejar así. Esta es la característica topológica. O no sé si poneré UCD al final. Quizás sí, topológica. Y entonces el objetivo que tú tienes es... Relacionar, entonces voy a hablar del problema de geografía, sí. que significa, dado C1, C2,
uno quiere saber si es que existe una superficie proyectiva tipo general con esos invariantes. Sí. Entonces me gustaría saber cómo la log-geografía, que sería preguntárselo para el par d, i, podría ayudar a entender la geografía. ¿Qué conexión uno podría hacer? Y resulta que a través de las raíces enésimas van a haber conexiones directas. Eso lo voy a explicar ahora. Y de hecho lo voy a bajar a rectas en el plano. Entonces, ¿cómo, cierto? Arriba yo les di un ejemplo sobre R rectas, que ahora van a ser D rectas en el plano, que estaban en posición general, solamente nodos, porque queríamos un divisor de cruces simples normales para esta construcción. Bueno, cuando ustedes no tienen un divisor de cruces simples normales, ustedes lo que pueden hacer es resolverlo para que tenga cruces simples normales. ¿Y cómo uno hace eso? Uno resuelve todas las singularidades que no sean nodos, tira para atrás el divisor. Bueno, eso se puede hacer, ¿cierto? Uno va resolviendo y tira para atrás el divisor, y lo que quiere ver es que al tirar para atrás y tomar la reducción, o sea, sacar todas las multiplicidades que pueden tener, solamente quiero ver nodos. En el caso de recta, si ustedes tienen puntos triples, cuádruples, donde pasan 3 o más rectas, como digo ahí, lo que vamos a hacer es hacer el blow up de esos puntos. Entonces mi superficie base para el cubrimiento va a ser este I, que es blow up de todos los puntos donde pasan 3 o más rectas. Entonces mi D no va a ser exactamente esto, sino que eso más todos los divisores excepcionales que aparecen. Por esos blow-ups. ¿Ya? Entonces, de esa forma, yo puedo definir simplemente que mi C1, C2 para configuraciones de recta es lo que yo tengo ahí arriba. De hecho, si ustedes siguen haciendo blow-up en nodos ahí arriba, ustedes pueden probar que el C1, C2 se mantienen constantes. O sea, basta con considerar una resolución log, su situación log, para tener números de churn bien definidos. Entonces, esos serían los números de churn de la configuración de recta, pero lo que quiero decir es de la resolución de eso. Hay toda una historia en estos números de churn de configuración de recta, quería mencionarla, y lo pueden leer en ese paper que está en el archive, on the Geography of Line Arrangements, en donde yo participo y 2 estudiantes más, ex estudiantes míos. Y si miran ahí, por ejemplo, estos números de churn para configuraciones de recta son súper concretos, y dependen del número de recta y del número de puntos especiales. Estos TM son el número de M puntos, donde M puntos significa puntos donde pasan M recta. Entonces lo pueden hacer el cálculo y sale esto y esto para el C1 y C2. Y sucede el siguiente juego de que el C2, salvo los casos triviales, en donde todas las rectas pasan por un punto, o casi todas, o sea, excepto una, pasan por un punto, si ustedes sacan esos casos, que son los triviales, entonces ambos números son mayores o iguales que 1, entonces puedo considerar la pendiente de churn, que es algo importante para geografía de superficie, ya van a ver, y esa pendiente se mueve entre 1 y 3. Y bueno, si están sobre los números complejos, uno puede probar que esto se mueve entre 1 y 2.6 periódicos. El 2.6 periódico es una cota súper difícil de probar que existe. Si están en característica P, entonces de verdad se mueven entre 1 y 3. Y a uno le gustaría saber cuál es el comportamiento de esta pendiente de churn en este intervalo. En cualquier característica, por ejemplo, uno puede probar que esa pendiente es densa en 2,5. Aquí ustedes toman un punto y me puedo conseguir una configuración de recta, una familia infinita, tal que tienda a ese punto, esta pendiente. Pero bajo el 2 hay una cosa discreta, hay como puntos así que son discretos, para cualquier característica. Una cuestión puramente combinatorial. Y sobre 2.5, entonces suceden otras cosas. Si leen ese paper, quizás, no sé, quizás lo encuentren interesante, pero es todo un mundo, solamente la geografía de recta en P2. Ya, el teorema que les quería mencionar, ¿qué hora es? Bien.
Estoy hablando demasiado, voy a tomar un poquito de té. No, todo bien. Ese teorema de arreglos de rectas, ¿es de cuándo? ¿Cuál teorema? Es el artículo, perdón. Este artículo es de hace 2 o 3 años. Lo aceptaron este año, de hecho, Ah, hace poquito. todavía no está publicado, o sea. O sea, lo aceptaron, todavía no está, pero está en el archive. Ah, ok, ok. Si googlean, va a aparecer. Y es súper corto, 10 páginas, en donde explica, nuestra intención es explicar en los términos más simples posibles la geografía de configuraciones de recta. Es bien interesante las configuraciones, por ejemplo, que salen de planos proyectivos finitos, ¿cierto? Ahí salen rectas súper especiales. Están todas concentradas acá. Y es sí, solo sí. O sea, esa pendiente 3, sí, solo sí, son esas configuraciones. Hay hartas cuestiones pasando sobre los reales, por ejemplo. Uno puede probar que la pendiente es igual a 2.5. Sí, solo sí. La configuración es lo que se llama una configuración simplicial, que significa, sobre los reales yo puedo pavimentar por todos los polígonos que salen de esta configuración de recta, que es como que uno dibujara una configuración en la muralla y salen polígonos. Simplicial significa que todos esos polígonos son triángulos. Entonces, si todos los polígonos son triángulos, ese sí, solo sí, la pendiente es 2.5. Y esa es la mayor pendiente que se puede alcanzar sobre los números reales. Ah, Hay un argumento topológico que te permite decir eso. Y así está lleno de preguntas abiertas, de dónde deberían estar las que son complejas. Tenemos una conjetura de que si uno se pasa de 2.5, como les dije, 2.6 periódico es lo máximo para una configuración compleja. Creemos que entre 2.6 periódico y 2.5 la situación es discreta, que no hay puntos de acumulación. O sea, si uno tiene infinitos puntos ahí, se tiene que ir al 2.5, ¿no? O bajar, seguir bajando, pero no se puede quedar arriba. eso en el caso complejo. Eso en el caso puramente complejo, sí. Y también hay preguntas sobre qué pasa con las configuraciones sobre los números racionales. Y también hay preguntas abiertas ahí. Bueno, para no seguir con eso, quería mencionar este teorema, que es la conexión. Entonces aquí está la conexión geografía versus log geografía. Ojalá se entienda. Y la explico solamente para una configuración de recta. Entonces digamos que L1 hasta LD es una configuración de rectas no trivial, o sea, no todas pasan por un mismo punto, y no casi trivial, que significa, salvo una, no todas pasando, o sea, a ver, quizás lo voy a dibujar, para no hablar en morado. Trivial significa todas pasan, es como un asterisco, y casi trivial es como un asterisco, pero hay una que pasó por fuera. ¿Ya? Salvo esos casos triviales, eso los saco, que significa que el TD y el TD-1 son 0, eso sería todo el resto. Entonces lo que dice eso, entonces da una configuración de recta en P2, entonces existen superficies proyectivas de tipo general, que significa que el divisor canónico es big, que significa todas las superficies salvo una lista que uno puede... Ustedes ya saben la clasificación de Enrique, dimensión de Coaira 2. Entonces, existen superficies proyectivas de tipo general, tal que la pendiente de Chern tiende a ser la pendiente de log Chern, de lo que partió. Y este X es la que construimos ahí arriba. Y más aún, el modelo minimal, porque esta X quizás que ustedes construyen puede tener curvas -1. Entonces, si yo tengo curvas -1, los números de Chern no son invariantes. Ustedes hacen un blowdown, entonces bajan uno de ellos y suben uno el otro. Entonces no estarían como bien definidos. Bueno, lo que uno puede probar es que el modelo minimal de este X es simplemente conexo, bueno, uno pruebe que es simplemente conexo el X y después el modelo minimal lo va a hacer, esta es la parte sencilla, esto es sencillo. Pero esta es la parte no sencilla, satisface que también la pendiente de Chern va a la log. Entonces esencialmente podemos pensar que esto es minimal, porque el modelo minimal también va para allá. Entonces, ¿qué hace esto? Nos entrega puntos de acumulación para la geografía. Entonces la log geografía está entregando puntos de acumulación para la geografía.
¿Se entiende? Entonces, si yo... Entonces la construcción del X es tomar la raíz pésima del divisor D para un P primo elegido. arbitrariamente grande, va a ser un P', entonces aquí la demostración va por tomar estas particiones, ¿cierto? Y P muy grande, entonces acá el P tendería a infinito. Particiones, tal que, bueno, fíjense, yo creo que, sí, abajo está la demostración, voy a hablar de la demostración un poquito más abajo. Ya, pero así va, tal cual tú dijiste. Así es como se construye el X. Entonces, una cosa para decir por qué va a pasar algo así, entonces escribí acá el C1 y el C2. Y lo hice en función del P y de los números de Chern de la superficie abajo, que es cuando no tienen el barra, como sale ahí, sale acá, ¿cierto? Sale aquí. Y el C1 y C2 con la barra, que salen acá. ¿Ya? Lo escribí, uno puede escribir esto. Entonces aquí está el P, aquí está sin P, aquí está partido por P, aquí está el P, acá está sin P. Y luego hay unos ciertos como errores que hay acá. Y esos errores están codificados de la siguiente forma. Entonces ustedes, por cada intersección que tengan acá abajo, tienen un numerito asignado. Igual aquí, por cada intersección, tienen un número. Bueno, este número ya salió. Este es el largo de la correspondiente fracción continua. Es el número que acompaña aquí. Y aquí acompaña este número, que es el C del QP. Entonces, tienen un Q, acuérdense que cuando intersectan tienen este AI a J, ¿cierto? De donde tienen que sacar un Q y J. Entonces tienen un Q para cada uno de los nodos abajo. Está lleno de Q. Bueno, a todo esto, esta fórmula que puse acá es para cualquier D, para cualquier situación. Para recta, esto de aquí sería 1, ¿no? Tienen una intersección nomás, serían puro 1. Este número de acá, entonces, es 12 veces la suma de X, lo que definí ahí arriba, más el largo. Eso es lo que va ahí, y aquí va el largo. Entonces, a primeras, si ustedes dividen estos dos números, entonces estarían dividiendo estas dos partes, y si el P va a infinito, por supuesto van a tener esto de acá, que es lo que a uno le gustaría, pero tenemos este problema de aquí, que no sabemos cómo eso varía con respecto a P. Serían los errores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno arregla esos errores? Y de hecho, estos de verdad afectan el cálculo. O sea, si uno programa esto y pone distintas particiones, uno se da cuenta que cuando P tiende a infinito no necesariamente se va a esto. Estos podrían contribuir. Entonces, la demostración pasa, como dijo Michael, con la partición de P. Entonces uno toma particiones, uno quiere considerarlas todas, para primos grandes. Uno fija el D, entonces tomo primos mucho más grandes que ese D, y, y estos primos sean al infinito. Y luego vamos a demostrar que para particiones generales, estos dos términos van a tender a 0, para particiones generales. ¿Y qué significa? Hay una bolsa de particiones acá que uno puede contar, uno puede estimar, y de esa bolsa hay unas que son malas, unas que yo no quiero considerar, pero ese conjunto malo, cuando P tiende a infinito, sobre P, entonces es un conjunto que tiene una cantidad de elementos, ¿cierto? Digamos como raíz de P. Entonces sobre P se va a ir a 0, entonces se va a volver insignificante. Entonces al final lo que va a estar pasando es que una partición random, si quieren, aleatoria, cuando P crece mucho, va a servir para este cálculo de acá arriba, con probabilidad tendiendo a 1 cuando el P se va a infinito. Entonces, lo que sucede es que uno no sabe exactamente cuáles van a ser las multiplicidades que van a servir, pero uno sí sabe dónde están las multiplicidades malas, dónde deberían estar, y ese conjunto no es como 2 por P,
sino que es como una raíz de P, o quizá una raíz de P partido por logaritmo de P, tal que sobre P se va a ir a 0. ¿Ya? Eso es lo que va a estar pasando, y entonces vamos a tener el resultado de que estos dos números se van a estos dos de aquí, y estos se van a ir. Para los detalles está el paper correspondiente. Y lo de simplemente conexa a otro tema que no quiero tocar ahora. La minimalidad también es otro tema. Yo les puedo indicar dónde están esos papers correspondientes. Pero esa es la idea general. Y yo pienso, antes de pasar a esta parte de geografía de superficie, yo pienso que este fenómeno que ven acá, en donde se eligen estas particiones, etcétera, y una zona mala, zona buena, también sucede en dimensiones 3 y mayores. Y tengo un estudiante de doctorado, que parece que no está aquí, que está trabajando en dimensión 3 en este momento. Ahí en la fórmula, ¿qué cosa es el C1 y el C2 sin barra? El del I. Ok, sin el D, sin el... Sí, el del I. Entonces CI significa el CI del I. Y el CI barra significa el CI barra, bueno, al cuadrado, depende de eso. Y resulta que uno puede escribir esta fórmula así como limpia, donde sale todo. Yo creo que también esta fórmula existe en otras dimensiones. Y que estos comportamientos también suceden en otras dimensiones. Pero sí, tienen sus dificultades pasar a dimensión 3. Ya, entonces ahora quería contarles un poco cómo se ocupa esto para geografía de superficie, de tipo general, sobre todo para K igual C. Y algunas preguntas abiertas. Y luego, si queda tiempo, les puedo contar sobre una construcción, esa construcción que les dije, la configuración clave de Hirzebruch. Pero veamos cómo nos va. No sé si están demasiado cansados. No han habido muchas preguntas aparte de Michael. Es la única pregunta. Tal vez Sigamos. están tímidos de... Tal vez sea un buen momento para preguntar si alguien quiere hacer preguntas. ¿Alguien que faça alguna pergunta? ¿Tem alguma pergunta? Bom, parece que no. Bueno, sigo nomás, por mientras. Quizá ahora con este mono de acá me pueden hacer alguna pregunta. Voy a explicar este mono. Entonces, ¿qué está representando este mono? Estos son los C1 al cuadrado y C2 de superficies de tipo general. Ahora quiero explicar problemas en superficie de tipo general. Entonces, uno sabe que el C1, C2 no puede ser cualquier número. De partida tienen que ser números enteros positivos. Entonces estaríamos en el primer cuadrante, que es lo que ven ustedes acá. Ahí está el C1 cuadrado y aquí está el C2. Están chiquititos, no sé. Pero no es solo el primer cuadrante, hay más restricciones. Por ejemplo, tienen la restricción de la fórmula de Nether, que ha aparecido varias veces. Que si ustedes suman, ¿cierto? C1 al cuadrado más C2, eso les da 12 veces chi. Entonces aquí dice chi igual 1, chi igual 2, chi igual 3, les da distintas rectas. ¿Está? En donde tienen que estar esos puntos. ¿Ya? O sea, la suma tiene que ser congruente a 0 módulo 12, pero lo podemos poner así, por chi. Y lo otro que pasa es que la pendiente está atrapada entre la pendiente de dos rectas. Esta es la recta de Nether, que viene de la desigualdad, ¿cierto? Ahí poner menor igual. Entonces, ustedes tienen que estar sobre esta recta. Entonces, están estos puntos de acá que sí tienen superficie y luego tienen que estar sobre esta recta. Y esta es clásica y esta funciona en característica P también. Esto no es de característica 0 solamente. Pero esta de acá sí es de característica 0. Entonces tienen que estar bajo esta recta de acá, que esta es la de Bogomolo, Millao, Callao, que es algo que definitivamente no funciona en característica P. Entonces esto es de verdad en C. Entonces todos los puntos están en esta región, atrapados en estas dos rectas, y esta parte de aquí. Todo está acá. ¿Ya?
Entonces la pregunta de geografía es, si yo me tomo un punto aquí, ¿existirá alguna superficie con esos dos invariantes? ¿Ya? Y esa sola pregunta es re complicada. O sea, nadie ha escrito, por ejemplo, una forma uniforme de decir, ya, yo construyo de esta forma y tengo el C1 cuadrado y C2 que tú querías. Giancarlo, pero en los bordes sí. En los bordes sí, acá sí. Aquí también. No, aquí no estoy tan seguro si tenemos para cada uno de los puntos. Pero definitivamente en casi todas partes tenemos respuesta. Ahora son distintas construcciones. Pero resulta, como dicen de repente, un poco vergonzoso que todavía hayan un montón infinito de puntos donde no sabemos si hay una superficie, una superficie o no. ¿Ya? Todavía no está completo, pero casi completo, y la gente cree que para cada uno de estos puntos que ustedes están viendo, habría una superficie de tipo general. Entonces, para cada uno de estos puntos es como que ustedes tuviesen una suerte de universo, que sería el espacio de Moguli, de superficie de tipo general, con esos dos invariantes. ¿Qué significa eso? Entonces, cada uno de estos puntos, por supuesto, no tiene por qué tener una sola superficie. Eso sería rarísimo, de hecho. Yo creo que no conozco un punto donde haya solamente una. Entonces lo que sucede es que ustedes tienen una y esa deforma. Y al deformar generan una componente. Y esa componente es parte de este espacio de Moguli. Este espacio de Moguli podría tener varias componentes. Y puede ser ultra singular, tiene todos los maleficios, de hecho, y eso es un teorema probado por Bakil, que la ley de Murphy se satisface para estos espacios de Moguli. O sea, pueden ser tan horribles geométricamente como quieran. Por ejemplo, comparado con el MG, que es el espacio Moguli de curva, es totalmente diferente. El MG es irreducible, es una sola componente. O sea, dadas dos curvas de género G, ustedes pueden ir de una a la otra a través de una deformación. Eso no pasa en superficie necesariamente. Ustedes pueden tener un montón de componentes, pueden ser disconexas, pueden tener distinta topología esa superficie. Hay juegos así como si me dan un número D, entonces alguien construye C1, C2, tal que el número de componentes es mayor que ese D. Pueden ser esas componentes parametrizando superficies que son homomorfas, homeomorfas entre ellas, difiomorfas entre ellas. Hay un montón de situaciones que está pasando con estos pequeños universos. Entonces lo primero que uno le gustaría saber es si es que hay alguien, ese es el problema de geografía, y después tratar de describir este espacio de Moguli. ¿Ya? A mí en esta charla lo que estoy contando solamente me interesa saber si hay alguien, pero ese alguien no solamente con la condición de estos dos números, sino que le voy a agregar que el grupo fundamental esté predeterminado, el grupo fundamental topológico. ¿Ok? En algún caso se sabe, por ejemplo, cuántas componentes tiene. Sí, yo creo que tiene, bueno, en Horikawa, por ejemplo, la que tiene que ver con la quíntica, con la superficie de grado 5 en P3, ahí hay dos componentes. Es un trabajo de Horikawa. Y Horikawa no solamente miró esa superficie, sino que miró toda la superficie en esta en esta recta de Nefer. Pero me acuerdo que para grado 5, quizás para todos los grados sabe cuántas componentes eran, pero para grado 5 me acuerdo que son dos. En esta línea acá, les puedo contar varias cosas de esta geografía. En esta línea acá, las superficies son rígidas. Entonces, cada vez que ustedes se paran en un punto aquí, el espacio Moguli es un conjunto finito de puntos. Y por ejemplo, aquí les escribí que bajo la asunción, lo que pasa es que en esta línea las superficies son cocientes de la bola dos dimensional. Es B2 partido por un grupo de automorfismo que no fija punto, tal que cuando ustedes cocientan es compacto, ¿no? Tampoco tiene... Y resulta que esas son rígidas, y bajo la asunción de que ese grupo sea aritmético, que es una cierta condición extra que le agregan, si es que eso llega a pasar, para este punto de acá, para ese punto de ahí, ese punto de ahí es bien especial, está parametrizando estos planos proyectivos falsos,
que son superficies que tienen todos los invariantes como que fuesen plano proyectivo, pero no son plano proyectivo. Y fueron clasificadas hace poco, y son 100, exactamente 100. Entonces descubrió una más, que tiene un invariante distinto al plano proyectivo. Todas las que son como el plano proyectivo tienen género geométrico 0, esta otra tiene género geométrico 1, y se piensan que son todas, y si es que el grupo este se puede probar que es aritmético, entonces tendríamos un punto ahí, que sería esa esquina, que tiene exactamente 101 superficies. Aquí está la superficie de Godot. Bueno, puedo estar toda la noche siguen hablando. La superficie de Godot son otro caso clásico. Yo tengo otra pregunta. En el artículo de Hirsebruch, que... ¿El de recta? No, el otro, El otro. el que construye pendientes que convergen a 3. Sí, ese. Él dice que en ese momento no sabe si es que esas superficies son así como las que tú has dicho, que es el cociente de una bola, o que el recubrimiento universal de la superficie menos el divisor. Pero lo que pasa es que uno puede reconocer los cocientes de la bola. Si tú tienes una superficie de tipo general, tal que esta igualdad se satisface, entonces tú sabes que es el cociente de la bola. Creo que en esos ejemplos, él tiene algunos ejemplos que... Claro, no, sí, tiene algunos ejemplos, pero en lo que construye que converge a 3 es estrictamente menor. El cociente Sí. es estrictamente menor que 3. Sí. Y él no sabía. Ah, ¿esos no son cocientes? ¿Se sabe? Esos no son cocientes de la bola, porque tienes que tener igualdad acá. Es sí, solo sí. Ah, y sí, solo sí. Es sí, solo sí. Okay. De hecho, la historia es que Hirsebruch probó de que si tiene el cociente del bidisco, o sea, la bola 1 por bola 1 o B2, entonces este de acá va a esa pendiente 2 y este de acá va a pendiente 3. Es un entonces. Entonces, si es cociente, entonces pasa eso. Y después, en el trabajo de Miyaoka y Yao, se probó para el otro lado, de que si yo tengo esto, entonces cociente de la bola. Aquí no, pero aquí sí. Y bueno, otra cosa que puedo mencionar acá es que todos los que estén en esta recta, como son cocientes de la bola, el grupo fundamental es el grupo mismo. Entonces son grupos infinitos. Aquí no pueden haber superficies simplemente conexas. Pero Horikawa mismo probó que acá son todas simplemente conexas. Bueno, allá voy a hablar del grupo fundamental de estas cosas. Ya, entonces este es el... Entonces lo que yo me voy a preocupar es de geografía de las pendientes de Chern, de estos números de aquí. Ya no va a ser 2-dimensional, sino que 1-dimensional. Así como lo que le hablé de las rectas. 2-dimensional es re complicado. Les puedo mencionar que en este punto acá fue toda una sorpresa haber encontrado una simplemente conexa, hace como 40 años ahora, que son las superficies de Barlow. Quizás alguno de ustedes escuchó eso alguna vez. Y el 2007, hace como 13 años nomás, se logró encontrar una aquí, en el siguiente punto. Y la manera de hacerlo, completamente novedosa, es un paper en invenciones. Bueno, el otro también. Y luego con ese mismo método de este punto se puede hacer 2 puntos más, pero el método se acaba ahí. Entonces estos 4 puntos tienen simplemente conexas, pero para allá no se sabe. Así punto a punto puede ser como todo un trabajo tratar de encontrar la respuesta a eso, de que si es que hay simplemente conexa. ¿Dónde están las simplemente conexas? ¿Se fijan? Aquí no hay. Aquí son todas. Aquí se esperaría quizás llegar hasta justo antes, pero no se sabe. Todas estas superficies simplemente conexas que encuentren acá son homeomorfas al plano proyectivo complejo, haciendo blow-up en el número suficiente de puntos. Por ejemplo, acá en la primera sería hacer blow-up en 8 puntos, la segunda en 7 y así va bajando. Es raro, porque son de tipo general, pero se pueden comparar con blow-up del plano proyectivo.
de forma homeomorfa, nada más. Bien, entonces espero que le haya convencido un poco de que de a pares es complicado. Entonces me voy a tomar así, en pendiente. Como les dije, en característica P mayor que 0 no hay cota superior. Entonces, para geografía unidimensional, en característica 0 tengo entre 1 partido en 5, que era esa pendiente de ahí, y 3. Y para característica P, esto puede irse al infinito. Ya no hay cota para la pendiente, para cualquier P. Otra cosa es que a uno le interesa, si es que ustedes quieren, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, pero acá tengo una pendiente menor que 1 partido en 5, ¿ya? Bueno, ahí van a tener siempre una región acotada, ¿cierto? Entonces las preguntas que yo me puedo hacer con respecto al grupo fundamental van a ser siempre acotadas, porque cada uno de estos puntos representa un espacio de Mogli que tiene finitas componentes. Entonces hay finitos grupos fundamentales que pueden aparecer ahí, y entonces acá hay finitas posibilidades. ¿Ya? Las preguntas sobre el grupo fundamental como en general tienen que ser hechas con pendientes que sean paralelas o mayores que esta de acá, para que hayan infinitos puntos. Por eso esta restricción aquí. Entonces podemos demostrar los siguientes teoremas para el caso de simplemente conexa. Entonces ahí les hice un resumen. No se sabía si es que habían simplemente conexas dependientes muy altas acá. Había una zona así como desconocida. No se sabía si es que había. Entonces lo que logramos con Xavier Roló, el 2015, fue decir que la pendiente de Chern para superficies complejas simplemente conexas, de tipo general y minimales, es densa en 1,3. Lo cual quiere decir que si yo me tomo un punto acá, no quiere decir de que yo al tomarme un punto acá tengo racional, tengo una superficie con esas características. Eso no probamos. Lo que probamos es que si yo tengo un punto acá, me puedo construir una sucesión de superficies con esas características, tal que la pendiente tienda a ese número. De hecho puede ser irracional, lo que quieran. Pero es eso, no es que para cada número racional yo tenga esa pendiente. ¿Ya? Entonces, con eso, y lo que se sabía de acá se sabía que era denso, entonces se completó todo el intervalo y uno puede decir que cuando mira así hacia allá, todo esto está como poblado de superficies simplemente conexas. Pero acuérdense que cuando yo hago este juego, estas superficies van como de esa forma. ¿Van? Los números de Chern tienen que explotar, y en la razón tienden a ser alguna recta, no sé, puedo venirme para acá, para allá, al 3, por ejemplo, donde no se sabía, esta zona era la que no se sabía. En característica P se puede hacer algo similar, lo hice con un ex estudiante en 2017, y ahí usamos el grupo fundamental etal, que es como la generalización del grupo fundamental, más o menos, para el caso de característica P. Y lo que mostramos es que a partir de 2 al infinito hay densidad. Entonces el mismo resultado de densidad, pero ahora de 2 a infinito. Y aquí anoté, creo que también pasa entre 1 partido en 5 y infinito, o sea, creo que también pasa para pendientes bajas, y quizás sería cosa revisar lo que se hizo acá, que no lo he hecho, y ver si es que funciona en toda característica. Ahora no tiene por qué ser, pero yo pensaría que es algo que uno puede hacer. Si no, no me sorprendería que también fuese denso en todas partes. Entonces simplemente con eso, como que puede pasar en todas partes, en característica P o en característica C. Entonces, ¿qué sucede para grupos fundamentales arbitrarios? Para cualquier otro. Y creo que me voy a dedicar a eso mejor la última media hora, para que quede algo. Si me voy al ejemplo que quería mirar, va a ser demasiado. Puedo mandar el PDF y ahí pueden mirar. Tengo algunos puntitos ahí como para que entiendan el paper de Hirzebruch, porque esencialmente lo que iba a hacer era explicar cómo construye esa superficie Hirzebruch. Y cómo a partir de esa superficie nosotros podemos encontrar unas superficies que son rígidas, que no son cocientes de la bola, o el trabajo que hice con Xavier sobre simplemente conexa. Entonces yo creo que voy a discutir en esta última media hora los grupos la pregunta para grupos fundamentales arbitrarios. ¿No? Entonces ahora lo que voy a hacer, no voy a estar en característica P nunca más,
ahora va a ser C, KC. Entonces quiero hablarles primero qué grupos fundamentales pueden ser grupos fundamentales de superficies algebraicas proyectivas suaves. Para superficies de Riemann son súper limitados. Son estos que todos ustedes han visto, que uno expone los A1 hasta G, B1 hasta BG, y después pone la multiplicación de los conmutadores, y esos serían estos grupos fundamentales de la superficie de Riemann, son súper limitados. Los únicos grupos fundamentales finitos sería trivial, que sería el P1, y abeliano sería el del P1, que es trivial, y Z más Z, que sería el del toro, pero más allá se vuelven no abelianos e infinitos. ¿Ya? Súper limitado. Y para cada G tienen algo distinto. Entonces lo que puedo decir es, y lo que se sabe, lo que se puede probar, es que todo grupo fundamental de una variedad proyectiva suave es grupo fundamental de una superficie. Entonces la superficie concentran los grupos fundamentales de todas las variedades proyectivas suaves. Y cómo uno hace eso es el teorema de Lefschetz del hiperplano. Uno, si tiene una variedad proyectiva suave con su grupo fundamental, uno puede ir cortando y usando el teorema de Lefschetz hasta llegar a la superficie. Entonces están todos concentrados ahí. Eso no da respuesta a cuáles son. Y no creo que la gente sepa cuáles son todos los posibles grupos fundamentales. Pero Serre mostró hace harto tiempo ya parte de un paper que es sobre geometría en característica P, de los 50, 60 por ahí. En una sección él demuestra, ya hace rato, de que todo grupo finito, el que quieran, es grupo fundamental de una superficie o de una variedad proyectiva suave que él construye. Que después a través del Lefschetz lo puede llevar a una superficie. Entonces todo grupo finito, el monstruo, lo que quieran, Z partido en N, para cualquier N, es el grupo fundamental de una superficie. Así que la abundancia revienta. Entonces ahí pongo a notar la diferencia con superficie de Riemann compacta. Ya, entonces tenemos libertad plena para pensar en grupos fundamentales de superficie, que vienen a ser los grupos fundamentales de cualquier variedad, y también cualquier grupo finito. Nos podemos poner a pensar, bueno, dado ese grupo finito, cómo se ve la geografía de superficie de tipo general para ese grupo finito. Entonces, antes de seguir, quería mostrar dos cosas. Una es que si el grupo fundamental es finito, entonces dos cosas relacionadas con la pendiente, como ven ahí. Lo que sucede es que el grupo fundamental de superficies de tipo general va a ser limitado para pendientes bajas. O sea, en esta parte de aquí, definitivamente, no cualquier cosa puede ser grupo fundamental. Y para ser preciso, entonces pongo ese punto 3, que dice que a través de resultados de Boville, Chao, Méndez López, Pardini, se puede mostrar lo siguiente, que ese grupo fundamental es finito, y la pendiente es estrictamente menor que un tercio, entonces el grupo fundamental de esa superficie es tiene a lo más 9 elementos. Entonces súper limitado. Imagínense los grupos finitos de a lo más 9 elementos, una lista bien cortita. Entonces si es menor que un tercio, no sé, pues estaría por aquí, ¿sí? Toda esta parte de acá, si hay grupos finitos, entonces a lo más 9 elementos. Acuérdense que cualquier grupo finito, como acabo de decir, es posible para superficie. Entonces no para esas pendientes. Por otro lado, Miles-Reed conjetura hace rato ya, de que si la pendiente es menor que un medio, entonces un poquito más arriba de eso, entonces tenemos que el grupo fundamental es finito, o se va a comparar, es muy similar, con el grupo fundamental de una superficie de Riemann. Y ahí puedo ser, no sé si lo escribí, puedo ser más preciso en qué significa eso. Entonces ustedes tienen su superficie con esa pendiente. Miles-Reed dice, si es que no es finito, entonces lo que va a pasar es que ustedes tienen una fibración a una superficie de Riemann, tal que quizás no pueden comparar el grupo fundamental con la superficie de Riemann, pero tienen que hacer un cambio de base que va a ser etal,
tal que van a poder comparar con esa nueva superficie de Riemann, que quizás tiene más género, esa nueva superficie de Riemann, y el kernel de la comparación, o sea, va a haber un morfismo sobreyectivo, y el kernel tiene que ser finito. Entonces, prácticamente es como el grupo fundamental de una superficie de Riemann, salvo un kernel finito. Y eso no se sabe, eso está abierto. Es una conjetura. Se inspira en lo que se llamaba la conjetura de Severi, que la probó Pardini, pero no me voy a meter más en esa parte de ahí. Lo otro que les cuento sobre esta pendiente menor que un medio es que si ustedes tienen exactamente un medio, entonces Kuhn encontró una superficie tal que el grupo fundamental no corresponde a esto de aquí. No es ni finito ni comparable con el grupo fundamental de una superficie de Riemann. Así que esto tiene que ser estricto. Pero la gente no sabe si eso es cierto. ¿Ya? Entonces, un resumen, a ver, déjenme ver. Ya. Entonces, ahora les voy a contar el teorema. Tenemos un teorema en relación a estos grupos fundamentales arbitrarios. Y el teorema es el siguiente. Entonces, usando lo que hice con Roló 2015, entonces esas superficies simplemente conexas que tenían pendiente alta, que son bien especiales, que iba a hablar un poco cómo se construyen, pero sería demasiado. Ya no me queda mucho tiempo tampoco. Y un nuevo punto de vista, el cual usa una generalización de Goreski-McPherson del teorema del hiperplano de Lefschetz. Entonces, bueno, quizás voy a contar al final de qué se trata, pero podemos demostrar a través de eso, entonces esto lo hice con un estudiante de doctorado que tuve, que dado un G cualquiera, que el grupo fundamental de una superficie proyectiva suave arbitraria, que ustedes fijan. Por ejemplo, G puede ser cualquier grupo finito, fijo. Entonces la pendiente de Chern de superficies complejas de tipo general y minimales, con grupo fundamental, ese grupo fundamental fijo, es densa en 1,3. Entonces lo que pasó para superficie simplemente conexa, pasa para cualquier G. Pero aquí, 1,3. Por supuesto, hay que tener cuidado, como dije allá arriba, que uno no puede bajar tanto, un tercio, bueno, un medio aquí, pero un tercio definitivamente este teorema que no. Entonces aquí lo explico en un diagrama, lo que está pasando. Entonces, como les dije, en característica 0, estamos entre 1 partido en 5 y 3. Esta de acá es la zona en donde los grupos finitos son muy chicos, ¿ya? Y hay otras restricciones que uno puede leer de los trabajos de Mendes-Lopez y Pardini también, pero para el grupo finito son muy chicos. Aquí está la zona de Miles-Reed, que dice que o es finito o es comparable con una superficie de Riemann. Aquí estamos nosotros, que decimos que aquí hay libertad total. Aquí ustedes fijan G y se pueden mover. O sea, imagínense cómo uno puede clasificar entonces superficies de tipo general, si cualquier G es posible ahí. Y luego acá, no sabemos. Esta es la gran pregunta abierta, no sabemos qué está pasando aquí. Y no hemos logrado movernos nada del 1 hacia la izquierda. ¿Ya? Esta es la zona que no sabemos. Y no tengo nada que decir ahí, ¿eh? No me la jugaría por nada. Entonces, pregunta abierta, ¿qué podemos decir de esa zona? Por supuesto, estas zonas también son interesantes, acá no sabemos mucho. Pero esta, aquí como que no sabemos nada. Entonces, si es que alguien se interesara en investigar qué está pasando acá, ocupando lo que nosotros usamos aquí, o sea, cómo uno podría extender algo de densidad hacia la izquierda, entonces lo que necesitaríamos es una sucesión infinita de superficies simplemente conexas, tal que sus pendientes tiendan a un alfa que esté por acá, a la izquierda del 1, pero no es solo eso, porque simplemente conexas son densas en toda esta parte, como les dije ahí arriba. Entonces no es cualquier superficie simplemente conexa, pero necesitamos una sucesión tal que se puedan usar en la estrategia que tenemos en nuestro paper.
Entonces hay ciertas propiedades que necesitamos para esta superficie, que son propiedades geométricas. Que esté interesado se las puedo contar, para poder hacer el jueguito. Y si resulta ahí, entonces uno podría avanzar en densidad hacia la izquierda. Pero no sabemos cómo generar eso. Una anécdota de ahí. Porque entre 1 y 3 usas la superficie, la densidad de superficies simplemente conexas. Entre 1 y 3 usamos las superficies que nosotros construimos con Roló, que son súper especiales, y nos permiten hacer lo que queremos hacer en este paper. O sea, tienen que estar pasando cosas en relación. Es que quizá ahí tendría, para poder explicar eso, tendría que meterme en de verdad cómo se construye. Si me queda tiempo, puedo meterme un poquito ahí. ¿Ya? A todo esto, por supuesto, la pregunta era, bueno, pero si ustedes toman las superficies que son densas aquí, ¿por qué no funcionan? O sea, ¿qué está pasando? Y nosotros, de verdad, intentamos con esa superficie y nos dimos cuenta que no funcionaba. Bueno, aquí no podían funcionar porque si teníamos libertad acá, entonces contradecíamos lo que habían probado ellas. Pero hay dos papers esencialmente aquí, que es el de Persson sobre superficies densas acá y otro de Chen, que es por aquí. Y nosotros consideramos que ninguna de esas superficies, ninguna de las familias que se construyen ahí pueden ser usadas. Pero no es como que tenga un teorema, ninguna de estas sirve, no tengo eso. Pero al estudiarlas nos dimos cuenta que cada vez que queríamos hacer algo, chocábamos. No nos permitía. Y quizá hay razones de fondo, o sea, quizás aquí no hay libertad, no sé. Bueno, otra forma, por supuesto, es tratar de hacer este juego de allá arriba, ¿no? Yo ya les dije cómo construir puntos de acumulación, en donde comparamos geografía y log geografía, que es exactamente lo que queremos acá. Pero resulta, entonces acá está la anécdota, hay dos anécdotas que quiero contar, ya que se me está acabando ya la charla. Esto es lo último que iba a decir, porque voy a decir más cosas, pero ya se acabó. Aquí va a estar el fin. Hay dos cosas. Una es que cuando yo trabajé en esto por primera vez, a mí me interesaban las pendientes altas, ¿ya? Y las pendientes altas parecían que eran las difíciles. O sea, ustedes tienen que pensar, y esto pasa, y no me lo puedo explicar bien, de que cuando ustedes tienen una configuración de curva muy complicada, rígida, entonces las pendientes de Chern son altas. Y cuando son más generales, así como configuración de recta en posición general, entonces las pendientes son bajas. Cuando se va a pendiente alta es más complicado, más especial, pendiente baja es más general. Entonces siempre tenía mucho aprecio por las pendientes altas, pero estaba atrapado, no podía tener configuraciones para hacer funcionar mi máquina que tendieran a 3, que era la zona desconocida. Hasta que apareció esa que no voy a hablar hoy día, la de Hirschenbruch, y un cierto truquito para generar, porque directamente no funciona, hay que hacer algo. Y perfecto, entonces logramos esta densidad de 1 a 3. Pero ahora, en este nuevo trabajo, donde tengo un grupo cualquiera, me interesa saber qué pasa con pendientes bajas. Y dije, bueno, esto debe ser trivial, o sea, si rellenamos de 1 a 3, un medio 1, por supuesto, algo deberíamos poder hacer. Y el asunto es que nos quedamos completamente pegados, no sabemos cómo construir algo está pasando con las pendientes que son muy bajas en configuraciones de curva. Y ahí no sabemos qué hacer. Lo otro, pero definitivamente el método que les conté ahora podría servir, pero no sabemos cuál es la superficie adecuada para hacer esto, cuál sería la configuración. Quizás por ahí hay alguna, pero no la conocemos. Y lo otro es que en el paper con Xavier, el que he mencionado varias veces, el RU15, donde están estas superficies que usamos, estas superficies dependen de multiplicidades. O sea, hay un divisor súper especial, que es el que está aquí abajo, más otras curvas que tenemos que agregar, pero no es solo eso, tenemos que poner multiplicidades, como explicaba bien al comienzo de la charla, esto es A sub i. Y esas multiplicidades son esenciales para poder tener números bajos. Necesitamos que, para tener números bajos, no queremos que el C1, C2 tienda a ser el log C1, C2, porque eso sería alto. Como les dije,
la tendencia de estas pendientes de churn de configuraciones es tener esta pendiente más alta. Entonces, para poder matar esa altitud, necesitamos que estos errores ahora contribuyan. Y para que contribuyan de buena manera, que tiene que ver con la suma de kin y los largos, necesitamos multiplicidades específicas que hagan que estos números bajen. Bueno, cuando nosotros escribimos el paper con Xavier, usamos unas ciertas multiplicidades y logramos que este número fuese 1 para la pendiente. Pero por supuesto, cuando escribimos esto y queremos ahora rellenar el lado izquierdo, dijimos, chuta, quizás hay unas otras multiplicidades que hacen que este número baje más. Pero en el mismo paper probamos de que esas son las multiplicidades óptimas, lo cual fue un completo accidente, porque en ese momento a mí no me interesaban las pendientes bajas, me interesaban las pendientes altas. Entonces tomamos unos ciertos números que hacía movernos entre 1 y 3, pero el 1 no me interesaba. Si era 1,5, a mí me interesaba el 3. Pero resulta que ese 1 al final fue óptimo. No había manera de tomar otras multiplicidades para poder hacerlo más bajo. Entonces esa construcción llegó hasta ahí. Esa superficie no hay que ir a otras superficies para poder bajar más. Ya, pues llegué hasta acá. Este es el fin. Bueno, muchas gracias, Giancarlo. Estaría feliz de contestar cualquier pregunta que tengan. A ver, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade. Se não, eu vou fazer algumas perguntas. Giancarlo, Sí, una pregunta, cuando estabas haciendo ese gráfico de la geografía, hablaste de que uno de esos puntos se representa a P2 haciendo blow up en 8 puntos, sí. ¿no? Ya, pero eso no se volvería una superficie del pezzo, y esas son las que Sí, sí. roles, pues, ¿no? Lo que pasa es que no me refería a que son homeomorfas, no son isomorfas. Entonces la estructura compleja no es la misma. Ese es el juego. O sea, las superficies de Barlow, pueden leer ahí, entonces estarían acá, que son simplemente conexas. Entonces esas son de tipo general. Esa no es isomorfa al blow-up en 8 puntos de P2. Eso no. Pero sí son homeomorfas. O sea, topológicamente es como la misma masa, pero le tenéis que poner otra estructura compleja para que sea de tipo general. Entonces pega totalmente un salto. Ya deja de ser del pezzo y se va a tipo general, que es completamente lo opuesto. Ya, es como que tenemos un esquema, el mismo espacio topológico, pero la estructura de A es distinta. Es distinta, sí. Ok. Gracias. Y ahí hay hartas preguntas y se sabe, creo, para... Estos son los famosos explosiones del plano proyectivo exóticas. Son estas estructuras exóticas, en donde uno tiene la misma masa topológica, pero tiene distintas estructuras diferenciables. Y se sabe para el blow-up de P2 de 2 puntos hacia arriba. También cuando hablaste de las configuraciones en el plano proyectivo, ¿también hay algo parecido en los planos proyectivos con pesos? ¿O ahí ya se malogra todo porque se vuelve singular? O sea, ¿tú te refieres si es que alguien ha estudiado configuración en planos proyectivos con peso? Sí, eso, ¿no? O sea, ¿tiene Sí, algo que ver? sí, o sea, por ejemplo, plano proyectivo con peso que vienen de las superficies de Hirzebruch, estas que tienen una sola curva con autointersección -n, entonces ese no es un plano proyectivo, pero si la contraigo, entonces sería un P11N. De ahí uno podría considerar curvas, que sería equivalente como considerar curvas en la superficie de Hirzebruch. Por ejemplo, secciones de la superficie de Hirzebruch. Y una vez escribí un paper sobre eso, si buscan por ahí, y la geografía de esas cosas. Y sí, pues abre otro mundo,
Uno podría tratar de encontrar configuraciones ahí, pero todo un tema. O sea, a mí me interesa mucho, por ejemplo, lo puedo decir, ¿qué se puede decir sobre las configuraciones de curvas racionales en P2? En el sentido de geografía. Me interesa mucho ese tema. No de rectas, sino de curvas racionales en general. En general, sí. Singulares, cónicas y rectas. O sea, esas configuraciones típicamente dan como resultado construcciones inesperadas de superficies de tipo general o construcciones de estos blow-up de de plano proyectivo exótico, que es algo en lo cual estoy trabajando ahora. Carlos, ¿y la geografía en dimensión 3 hay? Sí, sí, hay geografía en dimensión 3. De tipo general también tienen algunas... Sí, sí, sí hay, pero no se sabe mucho. No es como en dimensión 2. Un paper súper lindo para meterse ahí es perdón. Bueno, quizás lo puedo escribir, ¿no? Mejor. Se llama Bruce Hunt. Y él hay un paper, a ver si lo encuentro, lo puedo mostrar. Porque hay un paper de él fue estudiante de Hilsenbruch, ya no se dedicará a matemáticas. Te preguntaba porque, por lo menos lo que comentaste, es que usas mucho ese teorema de la construcción que haces y el límite de la pendiente que se aproxima a la otra pendiente, ¿no? Claro. Eso vale en cualquier característica, ¿no? Sí, eso en cualquier característica. Y entonces, ¿existe una versión S en dimensión alta también? No, eso es lo que estamos trabajando. En dimensión 3, tengo un estudiante de doctorado que está trabajando en eso. Ok. No, no lo sé. Yo pensaría que sí. Se llama Complex. Esto es característica 0. Manifold. Geography. En dimensión 2 y 3. Este paper es súper lindo porque hace como un survey de lo que se sabía en ese entonces, en 1989, para superficie y para treefolds, en particular el trabajo de él mismo. Y hay unos dibujitos parecidos a lo que le mostré en geografía de superficie. En geografía de treefolds, ustedes tienen 3 números de Chern, sería el C1 cubo, C1 cuadrado C2 y el C3. Habrían 3 números, como una situación 3-dimensional. Entonces, para el pendiente uno podría tomar 2 de estas pendientes, y creo que eso es lo que él hace. Y ahí hay mucho más preguntas abiertas. Nosotros vimos esta semana la construcción de Hirsebrook, de tomar el producto del toro, las rectas allí, Esto, explotar y eso, y después ramificar. ¿Es muy distinta de tu construcción? O sea, en qué entra la diferencia? sí, Porque, la diferencia es la siguiente. La construcción de Hirsebruch son estos cubrimientos de Kummer, que llaman, que son cubrimientos abelianos. Entonces no es necesariamente cíclico, sino que hay bueno, en el cubrimiento de Kummer sería repetir el z partido en n varias veces, cruz z partido en n, cruz z partido en n. Pero uno podría tener cubrimientos abelianos, z partido en n1 hasta z partido en nr. ¿Ya? Y hay toda una teoría de cubrimiento abeliano, el paper canónico ahí es de Pardini, que lo mencioné, Pardini. Pueden buscar cubrimientos abelianos Pardini. Pero ¿cuáles son los de Kummer? Entonces lo que él hace, en este caso, si recuerdo bien, es así como una historia con z a la n, entonces tendrías como, esto está súper mal escrito, no voy a poner z, voy a poner nl1, que sería como t0,
más n-1 de infinito. Esto para mí, lo que escribí ahí, sería un line bundle L1, tal que n veces es como T0, que sería, ustedes leyeron el paper ya, entonces T0, no T0, D0, perdón, ¿cierto? Que era la órbita bajo el UN del T0, que está ahí. Entonces, quise decir ahí D0. De infinito. D0, de infinito. Y luego, esto sería el cíclico. Ya uno podría hacer eso. Eso no es la superficie de Hirschenberg. Eso sería una superficie más pedestre, menos interesante. Pero ahora él dice, vamos a hacer lo mismo y al mismo tiempo. Y ahí es donde se está viendo el Z partido por n al cubo, en el cubrimiento. Y donde ustedes repiten el de infinito. Esto es una manera de verlo, él lo ve de otra forma, pero es equivalente. Es de 1 y de 0. ¿Ya? Esa es la distinción. Entonces, cuando él construye esta superficie, bueno, la construcción es distinta porque este es un cubrimiento abeliano. Exactamente ese que está ahí, va por esa ecuación. Lo que yo estaba haciendo es cíclico, pero déjenme hacer una comparación ya que leyeron. Y la comparación, ¿dónde está? Ah, acá está, más abajo. Esta. Entonces, esta es la comparación para que se conecte con lo que hice. Ustedes toman 4 multiplicidades, así, hasta que sea 0 congruente a 0 módulo P. Tomo el blow up, en eso n a la 4 puntos cuádruples que tiene la configuración, ¿cierto? Y luego resulta que, bueno, uno puede escribir, voy a tener esta ecuación de acá. Va a haber un L, tal que a la P, sea como A1 de 1, A0 de 0, esto y esto. Entonces, ¿qué es lo que logré acá? No es solo que haya logrado tener un cubrimiento PA1, sino que cuando ustedes hacen el blow up y tiran para atrás el divisor, los excepcionales quedan con multiplicidad congruente a 0 módulo P, o sea, con múltiplo de P, y eso significa que no van a ser considerados en la ramificación, o ustedes lo pueden pasar, aquí pueden estar los excepcionales, y eso lo pueden pasar al L, lo factorizan por P, como que lo pasan, lo restan. Entonces, la ramificación que va a tener este cubrimiento, arriba, estoy ahora aquí, Sí. es sobre todas estas curvas elípticas que están todas disjuntas. Sí. Aquí no hay intersecciones, están todas disjuntas. Entonces, al hacer esto, puedo hacerlo con ramificación en todas estas curvas elípticas disjuntas, y están completamente ramificadas sobre ellas. Entonces, no hay resolución de singularidades. Y ese es mi X que aparece aquí. Eso lo puedo hacer. Resulta que con Matthew Stover probamos de que esta superficie, con el P', tal cual lo tomé en esta charla, y con estas multiplicidades, y no otras, son rígidas, no tienen deformaciones. Y bueno, y estas superficies quedan metidas dentro de la de Hirschenberg, esta de Hirschenberg está ahí, y acá hay un cubrimiento de tal, de hecho. Están metidas allá adentro. Pero estas de acá no sabemos si son rígidas. Esta sí. Terminé haciendo la charla completa. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Yo te quería pedir para terminar, si podías enumerar alguno de los problemas que dijiste que están aún abiertos en el caso de configuraciones de rectas, de la relación con la... Sí, en caso de configuraciones rectas, de hecho te puedo mostrar el mismo paper para ser más preciso. Ah.
Entonces, tiro. No. Entonces, este es el paper, se lo voy a mostrar. ¿Sí? ¿Se ve? Y ven así como que partimos definiendo lo que es una recta, todo de cero. Las incidencias y muchos ejemplos de configuraciones clásicas o sobre R. Están estas igualdades que son súper simples de probar. Estas ya no son tan simples. Y luego, aquí están los números de Chern para las configuraciones. Y resulta que son exactamente eso, pues ahí están escritos. Y luego lo que hacemos es encontrar propiedades para estos números de Chern. Y eso es lo que vamos probando acá. Por ejemplo, aquí está el asunto de que la desigualdad entre 1 y 3, esencialmente. Y aquí están las desigualdades para los números reales, que está el 2.5, y aquí está el 2.6 periódico. Y esta es la difícil, esta tiene que ver con la, con la desigualdad de Bogomolov-Millao-Callao. De hecho. Y esa es la que encontró Hirschenbruch en ese paper de recta y superficies algebraicas, en honor a Chafarevich, que mencioné en el mail que mandé harta bibliografía. Ahí sale ese paper. Y entonces aquí hablo de acumulación, de recta de las pendientes de Chern. Aquí hablamos. ¿Y cómo se hace eso? Luego el resultado para característica P, que entre 2 y 3 son densas. Para R, que entre 2 y 2.5 son densas. Pero ahora vienen los temas de las preguntas abiertas. Por ejemplo, para Q, nosotros sabemos que entre 2 y ese otro número son densas. ¿Y por qué es eso? Porque hemos sido capaces de solamente encontrar esta configuración sobre Q que me permite este punto de acumulación. Y tenemos una maquinita que si le metemos una familia con ese punto de acumulación y la familia en posición general que tiene punto de acumulación 2, entonces podemos rellenar todo lo que está entre medio. Entonces lo que necesitamos, lo que creemos que está pasando es que en Q también deberíamos ser capaces de llegar al 2.5, que es el límite, porque 2.5 es el límite para R. Pero no sabemos cómo hacerlo. Y lo que necesitamos, lo que falla es eso. Entonces es como un problema 1. Aquí hablamos un poco de las H constantes, que es todo un tema, pero me lo voy a saltar, porque hay una relación directa, así que ustedes saben sobre las H constantes, entonces se pueden conectar directamente con estos números de Chern. Entonces todas las preguntas que uno se puede hacer asintóticas, es cómo hacérselas para los números de Chern. Eso es lo que hacemos ahí. Y luego viene esta sección de problemas abiertos. ¿En dónde está esto? A ver. Eso es para C. Esto es para C. Entonces, para C, el contenido de esto, por supuesto, lo sabemos para R. Entonces, esto está listo. Lo que estamos tratando de decir acá es que no te puedes pasar de 2.5. Para C sabemos que puedes llegar hasta 2.6 periódicos, pero pensamos que todos los ejemplos que tú tengas pasado allá no tienen puntos de acumulación. Entonces, cada vez que uno tenga una familia infinita, se va a devolver a este intervalo. Y aquí tenemos el para Q, lo que estaba mencionando hace un poquito. Creemos que ese sería el intervalo completo. Es bien corto el paper y hay preguntas bien concretas. Sí, muy bien. Sí. Bueno, Giancarlo, muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. Gracias por tu Te haya tiempo. quedado algo. Sí, si alguien más, voy a parar de grabar para